más allá del, si querés después hablamos del balotaje en sí, hay una bisagra, decía, porque van a haber votado 12 distritos, algunos todavía no terminaron de elegir autoridades, como caso Chaco, que todavía le faltan las elecciones generales, otros celebraron nada más internas, como La Pampa, pero van a haber votado 12 distritos, 12 electorados provinciales. La mitad, dirías vos. La mitad. Y hay en danza distintas versiones de qué dejaron estas elecciones provinciales para pensar, para proyectar a nivel nacional. Sí, yo conozco el cálculo ese que se hizo en un encuestador que dijo que de todas esas elecciones solo el 31% había apoyado al peronismo y que eso indicaba que el peronismo iba con pocos votos a la elección. Es la frase de Sanz que dijo: 1 de cada 3 argentinos está votando oficialismo, pero los otros están buscando una alternativa. Yo confieso que no, mi percepción no me lleva a eso. Yo creo que son elecciones distintas, se vota en los distritos de una manera y en la nacional de otra. Creo que hay que esperar la PASO. La PASO, como se ha dicho siempre, es una encuesta. La PASO es, para unos es la primera vuelta, para otros es una encuesta. Yo creo que es más una encuesta, porque ¿qué te revela la PASO? Revela el estado de la opinión, porque te muestra cuánta gente llevó a votar cada partido. Entonces, el número del 10 de agosto va a decir, el peronismo que gobierna llevó tanto, el peronismo disidente llevó tanto, Macri llevó tanto, o la Liga Macri Radical llevó tanto. Bueno, y ahí se va a ver, el público percibe el estado de opinión, esa representación el público la hace propia y toma decisiones sobre esa representación. Es decir, hay claro. Lo que es la PASO como encuesta hay que verla como las representaciones de la vida pública que hacen los relatos de ficción. El relato de ficción, la novela, el film, ¿qué hace? Hace una representación de la sociedad frente a la propia sociedad, y la sociedad a su vez devuelve tomando decisiones respecto de esa representación. Claro. Bueno, yo decía, más allá del número que es la consultora que hizo estos números y además la frase de Sanz y varios analistas, está claro que las dinámicas provinciales son independientes de nacionales, no se puede tomar las victorias que ha tenido el oficialismo. Además los sistemas son distintos, hay muchas provincias claro. donde no hay PASO. Claro. Hay muchas provincias donde hay internas por carta orgánica. Pero bueno, independientemente de eso, digo, me parece que hay algunas conclusiones o por lo menos algunas teorías que está postulando esto, como por ejemplo vos decías, las PASO van a hacer una encuesta, ¿cierto? Todos esperamos o todos pensamos que puede haber un efecto polarizador de las PASO a octubre, teniendo en cuenta que si hay dos candidatos, un opositor, si hay dos un candidatos que están que en una paridad relativa, creo que puede haber una polarización, pero de esa muestra, no le llamemos encuesta, de esa muestra puede surgir que haya tres fuerzas, entonces probablemente no haya polarización. Y el caso de Santa Fe, por ejemplo, con Miguel del Cel y Lifshitz como candidatos que eran candidatos a gobernar la provincia, y Perotti, que emergió como una opción y que se esperaba que después de las PASO muchos de los peronistas que habían votado Perotti apostaran al voto útil de votar a Lifshitz para que no gane el PRO. Y no pasó, evidentemente. No, podría pasar algo. Eso del voto útil es una quimera, es como el voto castigo, eso no existe. El voto útil, la gente, si existiera el voto útil, el corte de boletas sería descomunal. Porque ¿cómo se hace el voto útil? Mediante el corte de boletas. Yo voto una cosa para acá y otra para acá. A ver, lo de Santa Fe yo no lo tomaría como un botón de muestra, porque el distrito es un distrito muy atípico. Es un distrito gobernado por el Partido Radical y los socialistas, lo cual es una excepción en la Argentina. Tiene el socialismo santafesino, que es una excepción. Tiene un peronismo importante. Y tiene evidentemente ha demostrado ya en 3-4 elecciones que tiene un electorado independiente que huye de esa polarización, que esta vez en las dos últimas elecciones o tres se ha sindicado en la figura del CEL y del PRO, que mezcla conservadores, que son importantes en la provincia de Santa Fe, peronistas, algunos radicales disidentes, no socialistas. Entonces vos tenés ahí, yo diría que es un distrito extraño, un distrito raro. Claro. No, yo no sacaría una conclusión nacional
de lo de Santa Fe. No, digo porque se especula con que si hay dos candidatos muy claros a nivel nacional, cualquiera que salga tercero con una distancia un poco prudente va a perder muchos votos. Caso de Massa. Bueno, eso en caso de que haya una polarización. Se habla de Massa, pero... Puede no haberla, puede no haberla. Yo no aventuraría claro. ningún escenario medio irreal hoy día aventurarlo. Pero ¿no crees que hay algunas cosas que se pueden traspolar? Por ejemplo, no sé... Vos tenés, creo, una vocación por hablar del futuro, que es muy difícil hablar del futuro. Es muy difícil hacer escenarios del futuro porque es la forma más fácil de equivocarse. Vamos más a lo que pasa y lo que pasó y lo que está pasando. Lo que pasó y esto, yo dirigiría la mirada a otros hechos que van a ocurrir antes. Por ejemplo, la relación del radicalismo y el macrismo de acá al 9 de agosto. ¿Cómo va a despachar esa alianza el resultado del domingo en las elecciones? Con un candidato como Lustó, que iba con el apoyo radical y se sacó fotos con De la Sota. Hay que ver qué daño le hizo, y se va a ver en las urnas del domingo, qué daño le ha hecho esa posición de Lustó de mostrarse en un gesto, diríamos, peronista, de decir yo apelo a cualquier cosa con tal de ganar. O los enemigos de mis enemigos son mis amigos. O sea, si De la Sota va contra Macri, yo me pego a De la Sota. Bueno, eso es un gesto medio de aficionado que a ver cuánto le cuesta. A lo mejor no le cuesta. Mi impresión es que le puede costar, porque hay mucho voto radical que al verlo a Lustó con De la Sota diga, no, che, hasta acá no, hasta acá llegué. No, lo que estamos viendo... Y esa relación radicales macristas se va a digerir de acá, porque yo creo que después del 9, del domingo, hasta el 9, en el mes que va a quedar a las PASO, ahí va a ser protagonista la pelea de la Liga Radical Macrista. Y vamos a ver un radicalismo que va a empezar a hacer una campaña mucho más agresiva contra Macri para acercar al radicalismo a Macri en los votos de la primaria, porque todos presumimos que Macri está adelante por la envergadura nacional de su figura, su armado, el marketing que lo rodea, que es muy eficaz, está en el distrito Vidriera de la capital. Si gana el gobierno y pone al sucesor que él quiso, también es una carta interesante para el marketing, pero frente a eso tenés los radicales que tienen una cantidad de votos en todo el país, en algunos distritos apabullantes en cantidad de votos frente al macrismo, y hay que ver cómo eso va a resolverse. Diría más que en la foto del 9 de agosto, durante la campaña. Hay que ver cuál va a ser el grado de agresividad de la campaña. ¿Lo va a atacar Macri a Sanz y a Carrió? ¿Lo van a atacar Carrió y Sanz a Macri? ¿Con qué lo van a atacar? Yo creo que la alianza entre el radicalismo y el PRO y la coalición cívica nunca terminó de estar claro hasta dónde llegaba, hasta dónde no llegaba, cuánto se apoyaban, cuánto buscaban una coalición de gobierno y cuánto buscaban una coalición simplemente para ganar o para derrotar al oficialismo. Bueno, es como la alianza entre Scioli y la Casa de Gobierno. Exactamente lo mismo. La misma duda. Ahí ganó Scioli. Eso se despachó Scioli. Y más vale, el candidato. O sea, esa pelea se despachó, la ganó. Hay que ver ahora, de acá al 9, porque ¿qué es lo que va a querer el radicalismo? Lo que va a querer el radicalismo, hay radicales que le quieren ganar a Macri y quieren sacarlo del juego. Y hay otros que dicen, quizá no podemos, pero sí necesitamos llegar en el resultado de la PASO, que se va a conocer la noche del 9 de agosto, mostrar que el radicalismo, por ejemplo, está Macri 6, radicalismo 4. Entonces somos un soporte importante de la candidatura de Macri. Entonces, en cualquier eventualidad, fuera en la campaña y en un evento del gobierno, queremos posiciones de poder ahí. O puede ser que gane Macri 9-1, con lo cual va a decir, bueno, muchachos, ustedes no son nada, la verdad que para qué los quería, porque no me han aportado nada, he ganado yo con mi voto, pues adelante. No te digo si le gana Sanz. Ahí cambia el escenario, todo lo que se ha escrito se va a tener que borrar y hay radicales que le quieren ganar a Macri. Claro, pero justamente estuvo pensada la alianza desde el punto de vista del radicalismo como para ganarle a Macri. Ellos dicen que sí, yo lo tengo que creer. Ellos dicen que sí, vos hablas con Sainz y dice que sí.
Y Carrió dice más, yo les voy a ganar. Y les gano sin afiche, dice. Les gano sin hacer campaña, dice Carrió. Yo siempre digo que no hay que creerle mucho lo que los políticos dicen, pero ¿por qué no le vas a creer la sinceridad de su intención, por lo menos? Ellos dicen que sí, Sanz dice que le quiere ganar. Hay que ver, la brecha es muy grande y me parece que el radicalismo tiene mucho para ganar con la alianza, más allá de ganarle o no ganarle a Macri. Digo, depende cuánto junte. El discurso de Gualeguaychú de Sanz, una de las cuestiones que marcaba es: lo que queremos es expandirnos a nivel nacional, queremos consolidarnos como segunda fuerza nacional, o peleando a la par como partido histórico con el peronismo. Es cierto. Ese es el proyecto. Me parece que es el gran proyecto que tuvo el radicalismo, y me parece que es el gran punto en el que uno en diciembre va a tener que frenarse una vez que hayan sido electas todas las autoridades. Si vos observás la letra chica de los cierres que ha habido en las provincias, de la alianza entre el radicalismo y el PRO, para cargos legislativos, ahí ha habido una masacre del PRO sobre el radicalismo. Y eso puede inducir a que el voto radical levante contra Macri. Porque hay mucho radical del interior que se sintió desplazado en candidaturas legislativas, en el armado local, en función de hombres del PRO. Se ha producido lo que se produjo en los años 90 con el frepaso. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Es bueno tenerte. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
Volviendo un poco, recién estamos hablando de la oposición. Sí. Y hoy parece por números que es el oficialismo el que está concentrando en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, por lo menos según las encuestas, el grueso de los votos. Las encuestas. Las encuestas que... Encuestas que decían que ganaba Pichetto, que ganaba no le vienen Pichetto. pegando mucho. Las encuestas que ganaba Pichetto, sí. No le vienen pegando mucho, es verdad. ¿Cómo ves el tema en la provincia de Buenos Aires? Que yo decía, para mí hay como una suerte de división entre lo que son los votos, que de vuelta, según las encuestas, que es la única foto que tenemos antes de las elecciones. No hay que mirar encuestas, hay que olfatear la política, pero bueno, olfatean los políticos. Hay que aplicar el instinto, desarrollar el instinto. Las encuestas son productos de marketing, te engañan. ¿Y cómo ves el hecho de...? La provincia, yo creo que la provincia tiene el problema que la provincia de Buenos Aires es un distrito problemático para todos los partidos, porque ningún partido tiene un buen candidato. Y esto ha ocurrido siempre, no es nuevo. No por nada el peronismo que ha gobernado desde el año 87 la provincia de Buenos Aires, salvo el caso de Duhalde, siempre ha tenido que traer un candidato de la capital federal. Cafiero, Solá, Rucauf, Scioli. ¿Por qué? Porque es muy difícil construir un candidato que represente a esos tres países que es por lo menos la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo representás a la burguesía de Mar del Plata, Pueyrredón y Bahía Blanca con el mismo tipo que va a representar, que es un voto independiente, a veces votan vecinal, socialista, radical, Linares? Vas a poner el mismo tipo que representa eso y también al conurbano que es peronista. O a partidos del conurbano que desde el año 97 el peronismo perdió, como Morón y San Martín, y que nunca volvió a gobernarlo. Y que votan como la capital federal. O sea, son por lo menos... Y el interior, una cuarta franja, que sería la de los pueblos más chicos, muchos de ellos radicales. Es imposible encontrar un tipo que represente a esas cuatro franjas. Por eso siempre han traído una estrella de la política nacional que se impone desde el partido, lista única. La provincia de Buenos Aires, vos hablabas hace un rato de la rareza de esta interna entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Es rara porque nunca ha ocurrido. Ocurrió en la época de los 80 en Menem Cafiero y ocurrió a final de los 90 cuando hubo una interna que creo recordar entre el sector de Cafiero con el sector de Rucauf. Ahora, creo que el peronismo está tratando de remontar un fracaso estratégico. Porque la estrategia del gobierno era que hubiera lista única en el orden nacional, con el mejor candidato posible, que era Scioli, y que hubiera lista única en la provincia de Buenos Aires con el mejor candidato posible, que era Randazzo. Randazzo se descolgó, se bajó de esa estrategia, produciéndole dos hechos muy graves. Uno, revela el descontrol que tiene el peronismo de su propia gente, de su propia tropa, quien debería conducirla, que demostró que había confiado en Randazzo para un programa que Randazzo no cumplió. Segundo, tiene que salir a improvisar una elección primaria entre dos candidatos que evidentemente ninguno de los dos era mejor que Randazzo. Entonces están tratando de construir desde dos ventanillas, Aníbal Fernández, que es la casa de gobierno más la transversalidad chiquitita de Sabatella, y el aparato peronista, los intendentes y el PJ y Espinosa enfrente. Ahora, ninguno de ellos es un candidato ganador neto, como podía haberlo sido Randazzo, o como lo fue en su momento Scioli para la provincia, o como lo fue Rucauf con Solá, que les costó, pero llegaron, porque vos tenés que pensar que tenés candidatos como Felipe Solá, tenés candidatos como, bueno, no está Stolbizer ahora, pero el sector de Stolbizer, y después tenés la candidata de Macri, que es Vidal, que todo el mundo, nadie le da demasiado, pero que va a juntar los votos de Macri. Yo creo que, y va a depender un poco también de lo que pasa arriba, ¿no? Porque yo creo que Vidal es posible, sobre todo con lo que se cree que puede llegar a pasar, que haga una buena elección, digo, pensando en... Todos son más o menos buenos, pero ninguno es para ganar netamente, no hay balotaje ahí. No, pero claro, evidentemente ninguno hasta ahora era bueno. Ahora, en la campaña va construyendo los buenos. Evidentemente, hoy todo el mundo está mirando, si Scioli es el candidato del gobierno para la presidencia, él va a arrastrar al candidato del peronismo.
como lo arrastró Alfonsín a Armendáriz. Porque cuando se produce un fenómeno de concentración del voto detrás de un llamador interesante, arrastra. Hay que ver qué puede arrastrar. De hecho, ha Scioli. habido una sola elección en la que se eligió un gobernador de distinto signo político que un presidente, que fue en el 99. Se eligió a Rucauf y se eligió gracias a a Caballo. Gracias a Caballo. Gracias a Caballo. Otra que hay que agradecerle a Caballo. Pero bueno, me parece que es interesante el hecho de que esa oferta, que en un momento llegaron a ser incluso 12, se ha reducido a 2 fórmulas. Claro, pero eran 12 pero ninguno tenía demasiado. Pero no habla de toda la heterogeneidad que tiene el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Pero es un problema de la provincia, lo tienen todos los partidos. No es solo del peronismo. Lo tienen todos los partidos. Siendo el peronismo el partido que ha gobernado la mayor cantidad de años esa provincia, y de hecho al no haber balotaje por mayoría simple lo ha hecho. Pero no es fácil para ningún partido, y especialmente para el peronismo. Cuando vos hablas con el peronismo los últimos 2 años para acá, desde antes de las PASO del 2013, que fue el estallido de masa, lo que te decía la gente del peronismo es: nuestro problema es que no tenemos un buen candidato en la provincia de Buenos Aires. No lo tenemos. Pero no es un error, es una dificultad de la construcción política del distrito. Es decir, no es nada fácil construir un candidato que represente a tanta heterogeneidad, que además es el 40 y pico % del padrón. O sea, ahí tenés que tener un tipo mágico. Habían construido a Randazzo como candidato presidencial, lo habían mostrado en todos lados, le habían dado visibilidad máxima, habían logrado que tuviera adhesión del público porque aparecía como gerente del DNI de los ferrocarriles, pero les dijo que no. Con lo cual se quebró ese esquema que parecía ganador, porque no hay que olvidar nunca que acá hay 2 estrategias. La estrategia del peronismo es ganar en primera vuelta, porque percibe que en una segunda vuelta puede ser complicada. Y la estrategia de la oposición es que haya un balotaje y entrar, a ver quién entra en el balotaje, porque ahí se siente con mayor confianza. Por eso no hay que, cuando uno compara las campañas, tiene que entender que son campañas con objetivos distintos y con métodos distintos. Lo que hablábamos antes, la agresividad que puede haber en el mes previo a las PASO del 9 de agosto entre el radicalismo y Macri. Macri, al ser un tipo que está en el candelero nacional y gobernando un distrito, probablemente tiene más argumentos para ser atacado por la oposición. Quizá Carrió y Sanz son menos atacables. Sí, yo, como te decía, desconfío que vaya a ser demasiado feroz la primaria o la campaña para la primaria dentro del Frente Cambiemos, pero de todos modos... depende de cuánta sangre huelan unos y otros. Si los otros huelen sangre del otro lado, le van a meter. Porque en política el que te puede hacer daño te hace daño. Seguro. Esa es la piedra fundamental de la política. Pero el radicalismo le puede hacer daño a Macri, daño real, y además le conviene hacerle daño real. Hay que ver qué quiere. A Macri, que es su principal aliado. Llegaron hasta acá siendo competitivos y estando dentro del escenario político como un factor fundamental, no solo por su historia y por su peso en el territorio y en las provincias, sino también y fundamentalmente porque están aliados a un candidato que es muy competitivo, como lo es Macri. Yo no sé si Macri necesita más a los radicales que los radicales a Macri. Creo que es lo que se está jugando desde Gualeguaychú. No, evidentemente Macri necesita más a los radicales. Sin los radicales no es nada. Y el radicalismo sin Macri es algo, es mucho. Pero el radicalismo sin Macri no es el radicalismo que llevó a Lavagna en el 2007, que llevó a Massachesi, que llevó a Moroy, que sacaba menos de 10% en cada elección. Sí, pero el segundo bloque del Congreso. Sí, por supuesto. Bueno, pero si eso es lo que quieren, es lo que pueden hacer. Tampoco los pongamos como un... Pero yo creo que el radicalismo de algún modo evidentemente el radicalismo sin un liderazgo como el que tenía con Alfonsín, evidentemente va a pasar mucho tiempo hasta que se recupere como fuerza mayoritaria. Ahora, tampoco es nada. No. Menos tiene Macri, Menos tiene Macri. Menos tiene en términos territoriales, en términos de, vos decías, peso en el Congreso, en las legislaturas, en las intendencias. Y eso es el gobierno. Pero no es el gobierno nacional. Macri tampoco lo tiene.
Totalmente, pero creo que es el que está más cercano. Y cómo, además creo que la pregunta que está en el radicalismo... Tenés una centrada fremacrista, ¿verdad? ¿Cómo? Una centrada fremacrista, está bien, está bien. Creo que hoy en día es, junto con Scioli y junto con Massa, son las tres personas que aspiran a sacar mayor cantidad de votos a nivel nacional. Aspiran, seguro que aspiran. Ahora, Sí, que sí. lo va a Aspiran, ocurrir, no lo que sé. ellos creen que va a pasar. Esperemos que pase, estás muy futurista. Justamente, te iba a preguntar desde, para mí, lo que está pasando en el radicalismo que se están replanteando, o se están planteando, mejor dicho, desde Gualeguaychú o desde los meses previos a la convención, la forma de hacer resurgir un radicalismo competitivo como lo fue en las últimas décadas previas al 2001, ¿no? Cómo reconstruir el partido más allá de que en lo que decíamos territorio y etcétera, siguen siendo el segundo o primer partido junto con el peronismo, eso no cabe duda. Pero creo que lo que se están planteando ahí es justamente cómo hacer resurgir el radicalismo. Y entonces lo que veo que Sanz puede llegar a lograr es hacer eso. La política Buscar resurgir la política se construye anclándose con con un elementos. candidato que puede llegar a sacar 30%.